Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Cerón, soy fotógrafo, comunicador social y periodista. En esta clase vamos a hacer en este momento un pequeño recorderis de las cosas que ya han visto anteriormente. Lo que es la fotografía de retrato y posteriormente vamos a hablar de la iluminación para la fotografía de retrato, que es lo que realmente nos interesa. Comencemos. ¿Qué es un retrato? Un retrato es un tipo de fotografía en el cual nosotros nos vamos a dedicar a marcar esos aspectos físicos de la persona. Vamos a tratar de jugar con la profundidad de su mirada, vamos a tratar de resaltar sus rasgos faciales, vamos a sacar una fotografía que nos cuente una historia detrás de. ¿A qué me refiero con esto? Para ejemplificar así súper rápido. Un fotógrafo documentalista toma una fotografía de guerra. Vamos a ver la expresión del militar, vamos a ver la expresión de la persona que está sufriendo, su mirada, sus rasgos faciales, todo lo que esté pasando dentro de él, lo podemos exteriorizar con una fotografía. A eso me refiero con que se cuente una historia detrás de la foto. A continuación vamos a hablar un poco sobre iluminación. Las fotografías son básicamente un dibujo con luz que nosotros hacemos a nuestra manera, ¿listo? Y que la cámara lo interpreta y pues ya el resultado final es la fotografía. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo incide la ubicación de la luz, porque básicamente los esquemas de iluminación son variaciones de la dirección en la cual nosotros ponemos la iluminación, no es más. Por ejemplo, existe el Rembrandt, que es una iluminación que va a 45 grados de la nariz de la persona que vamos a fotografiar, que sería prácticamente esto. Ya les voy a dar un claro ejemplo. Miren cómo cambia la fisionomía de mi rostro, el volumen, cómo se ve nada más localizando la iluminación en un lugar diferente. Esto sería un Rembrandt a 45 grados de mi nariz. Si pasamos a una iluminación que recibe el nombre de lateral porque está ubicada exactamente a 90 grados de mi nariz, nos va a dar un efecto muy diferente. Pueden verlo acá. Me va a marcar las sombras en el lado izquierdo de mi rostro y me va a iluminar solo el lado derecho. Esto sirve para resaltar texturas, para tomar fotografías a personas de la tercera edad, ser un poquito más brusquito con las texturas, dependiendo de la fotografía que queremos tomar. La siguiente recibe el nombre de butterfly o mariposa. Es un tipo de iluminación que utilizamos para las fotografías de moda, en donde queremos que las facciones se vean muy suaves, ¿listo? Entonces esta es una iluminación que va a ir a 45 grados por encima de la frente de la persona que vamos a fotografiar. De esa manera podemos ver cómo cambia la fotografía, cómo cambia el cómo vemos a nuestro modelo solo con alterar la ubicación de la iluminación. Otro aspecto que podemos tener en cuenta es la temperatura de la luz. Estamos hablando básicamente del balance de blancos. Algunos kits de iluminación vienen con la opción de tener una luz fría, tener luz cálida. Entonces eso nos va a dar efectos muy diferentes. Si utilizamos una iluminación fría, la vamos a utilizar para dar un ambiente más oscuro, algo que se vea como más triste, algo que sea más urbano también. En cambio la iluminación cálida nos va a dar un ambiente más alegre, más ameno, va a ser algo más tipo atardeceres, felicidad. Es básicamente para lo que sirve la temperatura. Les voy a dar un ejemplo. Nuestro aro de luz en este momento, si se pueden dar cuenta, está manejando una luz cálida. Pero si le bajamos la temperatura, todo cambia bastante. Es un efecto muy diferente al que nosotros estamos viendo con la luz cálida. Antes de empezar a hablar de los esquemas de iluminación, vamos a recordar un poco las medidas de luz que manejamos en nuestras cámaras, que van a ser prácticamente lo mismo en nuestros flashes y en nuestras luces continuas y en las cabezas de flash. Entonces, ¿cómo son las medidas de luz? Acá podemos observar que nos dice un quinceavo. Este es el diafragma y este es el ISO de la cámara. Para las fotografías con iluminación artificial siempre vamos a utilizar el ISO 100 porque es la sensibilidad de ISO en la que mejor resolución nos va a dar y mejor calidad nos va a dar, porque no nos va a producir absolutamente nada de ruido. Listo, ¿a qué vamos? Que vamos a quedarnos con
la velocidad de obturación, porque estas medidas son básicamente las mismas que tienen los flashes y las luces continuas cuando estamos hablando de la potencia. ¿Qué pasa? Tenemos que recordar siempre que a mayor número, mayor velocidad, por lo tanto hay menor recepción de luz en el sensor. Es decir, si estamos viendo el espejo, podemos ver que entre mayor sea el número, en este caso un disparo de 4000, va a ser un disparo bastante rápido. En cambio, si bajamos la velocidad a un número mucho más pequeño, la velocidad es mucho más lenta. ¿Qué quiero aclarar con esto? Los flashes funcionan de la misma manera, básicamente. En este caso, tenemos un flash Godox con el que vamos a ejemplificarlo. A menor número, 1/128, que es lo más despacio que va a disparar este flash, es muy poquita la potencia. Si lo subimos a un número más pequeño, tiene un mayor paso de luz, por lo cual va a generar un disparo muchísimo más fuerte. Básicamente es eso. Los pasos de luz son los clics que se cuentan en el aro o en la unidad de medida que tengan los flashes que van a utilizar o las luces continuas. Generalmente tienen una unidad de medida de 1.1, 1.4, 1.8, 1.16, 1.32, y estos pequeños clics son los pasos de luz de los que voy a hablar a continuación cuando estemos haciendo los esquemas de iluminación. Hagamos una pequeña aclaración. En los esquemas de iluminación siempre vamos a tener una luz principal y una luz de apoyo, o en algunas ocasiones esta luz de apoyo se va a convertir en una luz de relleno. Nuestra luz principal siempre va a dispararse mucho más fuerte que nuestra luz de relleno, que nuestra luz de apoyo o que nuestra luz de recorte. Es decir, si nosotros disparamos nuestra luz principal generalmente, digamos, a 1.8, nuestra luz de apoyo, nuestra luz de relleno, nuestra luz de recorte va a tener que estar a 2 clics por debajo. Es decir, que si nosotros disparamos nuestra luz principal a 1.8, vamos a disminuir la potencia y la vamos a disparar a 1/16, porque los 2 clics que le vamos a bajar son este y este, más 3 y más 7, que son las compensaciones de luz que traen los flashes, para graduar mucho más fácil la luz. Básicamente esos son los conceptos que tenemos que tener claros. Cuáles son las medidas de luz y cuáles van a ser nuestra luz principal y nuestra luz de apoyo, para poder tener claro cuál es la que vamos a disparar con mayor potencia y cuál es la que vamos a disparar mucho más suave. Esto también aplica para las luces de iluminación continua. Debido a que pues, la luz siempre está ahí presente, es mucho más fácil medir cuál es la potencia con la que estamos trabajando. Entonces ahí ya el trabajo nada más es en medir la luz que vamos a utilizar desde el fotómetro de nuestra cámara. Entonces es un poquito más sencillo. A continuación vamos a analizar algunas de las fotografías que hemos hecho para explicar un poquito más lo que son los esquemas de iluminación, y posteriormente vamos a enseñar cómo ubicar las luces y tomaremos una fotografía para que vean cuál es el resultado inmediato sin edición y puedan ver cómo se ven las sombras, cuáles son los efectos que produce cada uno de los esquemas, porque recuerden que por cada esquema con una sola fuente de luz vamos a tener infinidad de posibilidades para mezclarlos. Vamos a poderlos combinar a 2 luces, a 3 luces, a 4 luces, dependiendo del efecto que nosotros queramos pues darle a la fotografía. Básicamente eso es lo que tenemos que saber y vamos a practicar. Para empezar con los esquemas de iluminación con una sola fuente de luz, empezaremos por el Rembrandt. El Rembrandt es un esquema de iluminación en el cual vamos a poner nuestra fuente de luz a 45 grados de la persona que vamos a fotografiar. Este esquema de iluminación recibe su nombre pues, por el pintor Rembrandt, que utilizaba esta misma técnica de iluminación, la cual provoca una sombra en la mejilla posterior de la cual ponemos la luz. Es decir, nos genera un pequeño triángulo en esta zona. Vamos a poner la luz a 45 grados de la nariz de la persona que vamos a fotografiar y disparamos.
A continuación vamos a ver un esquema de 90 grados, una luz lateral completa. Esta es una luz que se utiliza cuando queremos remarcar la textura. Un caso común es cuando queremos hacer una fotografía a una persona de la tercera edad, en la cual queremos que se vean esas expresiones, que queremos que se enmarquen lo que son los rasgos faciales. Es perfecta esta iluminación lateral de 90 grados. Vamos a proceder a poner nuestra fuente de luz a 90 grados de nuestro modelo. A continuación vamos a utilizar un esquema a contraluz, en el cual vamos a situar la fuente de luz en la parte de atrás de nuestro modelo. Todo esto con el fin de conseguir una silueta y un cuerpo subexpuesto. ¿A qué me refiero? Que nuestro modelo va a salir completamente negro y que se va a ver únicamente una silueta de luz alrededor de él. Vamos a proceder a poner nuestra fuente de luz detrás del modelo. Y a continuación vamos a hacer la fotografía. El esquema que vamos a utilizar a continuación recibe el nombre de mariposa, en el cual vamos a poner nuestra fuente de luz a 45 grados por encima de la frente de nuestro modelo. ¿Por qué recibe este nombre? Este nombre lo recibe debido a que por la ubicación de la luz va a generar una sombra en forma de mariposa debajo de la nariz de nuestra modelo. Esta es una iluminación que se utiliza más que todo en fotografía de retrato para moda. Entonces vamos a proceder a ubicar la luz con ayuda de uno de nuestros amigos y vamos a tomar la fotografía. El esquema que utilizaremos a continuación es el Rembrandt elevado. Es una mezcla entre el esquema de mariposa y el Rembrandt, o sea, 45 grados. ¿Qué pasa? Esta es una variación del esquema de mariposa que podemos utilizar para las fotografías de moda. Lo que vamos a hacer es que los rasgos no queden tan aplanados como con el esquema de mariposa. Entonces vamos a localizar la fuente de luz a 45 grados de nuestra modelo, pero elevado de manera como del esquema de mariposa. Entonces vamos a hacerlo con ayuda de uno de nuestros amigos y tomaremos una foto. A continuación, empezaremos con los esquemas de iluminación con dos fuentes de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar los mismos esquemas que utilizábamos con una sola fuente de luz con una más de apoyo. En este caso vamos a empezar con el esquema Rembrandt elevado con una luz de apoyo que va a ser la que nos va a despegar a la modelo del fondo. Es decir, vamos a lanzar una luz a 45 grados elevado y vamos a disparar un flash más o una luz de apoyo más hacia el fondo. Ya vamos a ver cómo. Vamos a hacer una fotografía con el siguiente esquema. Vamos a utilizar un Rembrandt elevado con una luz que va a dispararse hacia el fondo para que nuestra modelo se recorte. Entonces, con ayuda de un amigo tenemos esta luz que la vamos a tener a 45 grados y elevada. Y esta otra luz la vamos a disparar hacia el fondo. Y a continuación vamos a ver cómo queda la fotografía. El esquema que vamos a utilizar a continuación
es una combinación entre los 45 grados del Rembrandt y un apoyo, o como vamos a denominar en este momento, luz de relleno frontal. ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer a continuación es tomar una fotografía con el esquema de iluminación Rembrandt, el cual nos produce una sombra en forma de triángulo en el pómulo posterior de la mejilla que está siendo iluminada. Entonces, esta luz frontal de apoyo que vamos a disparar, lo que va a hacer es rellenar esa sombra sutilmente, de manera que sea más suave, pero que no desaparezca, y de esa forma no perdamos el efecto que nos genera el esquema de iluminación Rembrandt de 45 grados. La luz principal de 45 grados va a ser disparada 1 o 2 pasos más fuerte que nuestra luz de relleno. A continuación haremos la fotografía y vamos a ver cómo queda. El esquema que utilizaremos a continuación es un esquema cruzado de 45 grados. ¿Qué pasa? Nuestra luz principal va a estar ubicada en un octavox y nuestra luz de apoyo va a ser esta de acá, que está en un softbox de 40 por 40. ¿Qué pasa? Vamos a hacer exactamente el mismo esquema que hicimos con una sola fuente, solo que vamos a eliminar las sombras que provoca el Rembrandt con una luz situada exactamente a 45 grados al otro lado, pero no de manera que elimine totalmente las sombras, porque eso nos aplanaría la fotografía. Entonces vamos a hacer una foto y ya vamos a ver cómo queda. El esquema que vamos a utilizar a continuación es un esquema combinado entre 45 grados Rembrandt y uno de contraluz, pero el de contraluz lo vamos a poner un poquito lateral. Esta combinación va a hacer que la fotografía tenga un poco más de volumen. ¿Por qué? Porque vamos a tener las interesantes sombras que nos deja el esquema Rembrandt con una silueta que nos va a producir la contraluz lateral que vamos a utilizar. Al igual que en el anterior esquema, la fuente principal va a ser nuestro flash puesto en un octavox, que va a ser el que va a generar pues el esquema Rembrandt, y la luz de apoyo la vamos a tener de contraluz. Entonces ya vamos a hacer la fotografía y vamos a ver cómo queda. El esquema que utilizaremos a continuación es un lateral combinado. Quiere decir que vamos a situar las dos fuentes de luz a 90 grados y a 90 grados posterior. ¿Listo? Entonces recuerden el esquema lateral de 90 grados que vimos al inicio. ¿Qué va a pasar? Que nos genera una sombra en el lado en el que vamos, en el lado contrario al que disparamos el flash. Entonces utilizaremos otro flash con la misma potencia, puesto exactamente a 90 grados, contrario a nuestro flash principal, y tomaremos una foto. Eso lo que nos va a provocar es un efecto muy diferente. Si teníamos iluminada solo una parte, ahora vamos a tener iluminada las dos, pero nos va a generar una sombra justo en el medio del rostro. Es un efecto bastante interesante que vamos a ver a continuación, que vamos a tomar la foto. El esquema que utilizaremos a continuación recibe el nombre de clamshell. ¿Qué es este esquema? Vamos a utilizar un esquema de tipo de mariposa y en la parte inferior vamos a poner otra luz que nos va a funcionar como luz de relleno. Esta luz va a ser disparada mucho más suave que la que tenemos arriba, como de mariposa. Esto lo que va a hacer es eliminar un poco las sombras que produce el esquema de mariposa debajo de la nariz.
de manera de que se suavice, más no que se quite del todo, porque si no perderíamos profundidad en nuestro retrato. Vamos a tomar la foto y vamos a ver cómo queda. En la fotografía que estamos viendo en pantalla, utilizamos un esquema de iluminación con una sola fuente de luz. Se escogió el esquema tipo mariposa debido a que la quinceañera deseaba fotos que tuvieran un aspecto de moda. En esta fotografía se utilizó un esquema de iluminación también con una sola fuente de luz. En este caso fue el Rembrandt, ya saben, localizando la luz a 45 grados en respecto a la nariz de la modelo. En esta foto se utilizó un esquema combinado, estamos hablando del lateral y el de contraluz. Usamos el lateral porque, si se dan cuenta, la ropa de la chica y los accesorios tienen bastante textura, que era importante resaltarla. En esta fotografía también fue utilizado un esquema de tipo mariposa porque necesitábamos que la fotografía quedara un poco más suave y que se asemejara a lo que es una fotografía de moda. Este es un esquema combinado entre Rembrandt y contraluz. Ya saben, la contraluz la ponemos para que le genere un poco más de volumen a la persona y tenga una silueta que haga que se vea mucho mejor. Este es uno de mis favoritos y es el Rembrandt elevado. Es una variación del esquema de mariposa, el cual lo utilizamos para que la foto sea de moda, pero que no se aplane tanto las facciones de la modelo. Este es un esquema combinado entre Rembrandt y contraluz. Este lo utilizamos para hacer un book actoral en el cual necesitábamos que las facciones de la modelo se vieran muy bien, pero al mismo tiempo tuviéramos volumen en la silueta de la misma. Este es un Rembrandt elevado porque necesitábamos que las facciones de la modelo no se vieran tan suaves. Entonces por eso se decidió hacer la variación del esquema de mariposa y lo pusimos como Rembrandt elevado. Este es un lateral más contraluz. Ya saben, se utilizó el esquema lateral pues porque necesitábamos que se viera más textura en la blusa y en el cabello de nuestra modelo. Y ese esquema lateral es perfecto para eso. Este es un Rembrandt más contraluz. Necesitábamos que se generaran algunas sombras en el rostro para que fuera más impactante y tuviera muchísimo más volumen, y la contraluz para generar la silueta que vemos en el brazo de la modelo y en parte del rostro. Espero que este video que acaban de ver haya sido muy explicativo para ustedes. Tratamos de hacerlo de la manera más sencilla y corta posible, pero recuerden que en esta clase y en la del día de mañana voy a estar presente pues de forma virtual, para que si no les quedó claro alguno de los esquemas, alguno de los temas, alguno de los conceptos, las palabras que utilizamos, las medidas de luz, si no les quedó completamente claro, pueden preguntarme. Voy a estar reunido con ustedes vía Zoom, vía Meet. Entonces pueden preguntarme lo que ustedes deseen para aclarar dudas. Voy a estar ahí. Incluso ahora les dejo mi número de contacto para que puedan escribirme por WhatsApp, para poder resolver sus dudas, cualquier inquietud que tengan. Aquí voy a estar. Recuerden que soy Francisco Cerón, que estoy para servirlos. Muchísimas gracias.